Vacío de poder. Aún no se define quién asumirá la presidencia de Bolivia tras renuncia de Evo Morales. Fijo posición. Presidente Nicolás Maduro responsabiliza a Estados Unidos y la OEA por hechos en Bolivia. Hasta 2020, Unión Europea extenderá sanciones contra 25 funcionarios del gobierno de Venezuela. Comisionan fiscales. Tarek William Saab informa que investigarán lo ocurrido en Parque Generalísimo Francisco de Miranda durante un concierto gratuito. Producción nacional. Confagán aseguró abastecimiento de carne para fiestas decembrinas. Plebiscito. Gobierno de Sebastián Piñera informa que iniciarán el proceso para una nueva constitución a través de un Congreso Constituyente. Problemas legales. Madonna fue demandada por cambiar la hora de un concierto. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, 12:01 del mediodía, les damos la bienvenida a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos Diana Martínez y Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Bolivia se encuentra en un vacío de poder tras la renuncia del presidente Evo Morales y de todas las autoridades que forman parte de la cadena de sucesión constitucional. De esta forma, la senadora Yanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, podría asumir el Ejecutivo y tendría hasta 90 días para llamar a elecciones. La legisladora de oposición, quien es posible que figure como primera autoridad del Senado y por ende de la presidencia de la Nación, sostuvo que todas las alternativas serán analizadas, pero evitó adelantar cuáles serían los pasos para convocar nuevos comicios. Por otro lado, la policía boliviana negó que exista una orden de detención contra Morales y sus ministros, como lo habría denunciado el exmandatario en Twitter. Hasta el momento se han ejecutado 25 órdenes de aprehensión contra presidentes y vocales de diferentes tribunales electorales del departamento, así como para María Eugenia Choque, quien fuera presidenta del Tribunal Supremo Electoral, y Antonio Costas, quien habría renunciado a la vicepresidencia del organismo electoral. Este lunes, las calles de varias zonas de la ciudad de La Paz amanecieron con rastros de grupos organizados que cometieron saqueos e incendiaron inmuebles en ausencia de la policía, que tardó en actuar. Por su parte, Morales instó a los opositores Carlos Mesa y su contrincante en las presidenciales y al líder cívico Luis Camacho a que asuman sus responsabilidades de ratificar el país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica en dicha nación. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que el gobierno de Estados Unidos intervino con recursos económicos en lo que calificó como un golpe de Estado consumado contra Evo Morales. Durante el Congreso Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, el mandatario responsabilizó a la administración estadounidense y a la Organización de Estados Americanos sobre los hechos ocurridos en Bolivia. El golpe de Estado, salir a quemar Bolivia, mucha plata, mucho dinero se ha invertido en dólares desde el imperio norteamericano para desde abajo montar esta emboscada golpista y fascista contra Evo Morales. La OEA no es capaz de mostrar ni una sola irregularidad, pero la OEA le mete la puñalada a Evo por la espalda. La OEA que ha avalado todos los golpes de Estado en América Latina durante 100 años. La OEA forma parte de este golpe de Estado contra Evo Morales. Y ese informe era el desencadenante para más violencia, mucha más violencia. La Unión Europea aprobó prorrogar las sanciones contra 25 funcionarios del gobierno de Venezuela hasta el 2020 ante la situación política, económica, social y humanitaria que vive el país. Durante un consejo de Bruselas, los ministros de Exteriores indicaron que la medida incluye un embargo de armas, así como la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes. El bloque comunitario asegura que con esta decisión pretenden contribuir a promover la adopción de soluciones democráticas para garantizar la estabilidad política del país y permitir atender las necesidades de la población. El Consejo Europeo aclaró que se trata de medidas selectivas, flexibles y reversibles que no perjudican a la población venezolana.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó lo que denominó el golpe de Estado ejecutado contra Evo Morales en Bolivia. Condenamos, nuestro partido condena en todas sus partes el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, nuestro cariño, nuestro afecto con el presidente Evo Morales. Ellos podrán decir lo que quieran, pero no podrán decir que ganaron una elección a Evo. Tuvieron que darle un golpe de Estado. Cabello denunció que la sede diplomática de Venezuela en Bolivia fue atacada por un grupo de manifestantes encapuchados. Cabello informó el inicio de una jornada de movilización en rechazo a la injerencia norteamericana y para apoyar a Evo Morales. El presidente de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, aseguró que el próximo mes de diciembre será liberado el mayor número de los denominados presos políticos. Eliezer Hernández con los detalles. Bertucci aseguró que producto de los acuerdos en la mesa de diálogo nacional serán liberadas varias personas, aunque no especificó nombres ni cuántos serían. Creo que vamos a lograr la mayor liberación en grupo, mayor liberación que se ha hecho hasta la fecha. En el mes de diciembre lo vamos a lograr y estamos haciendo mucha presión a la Comisión de la Verdad para que entonces puedan liberar la mayor cantidad. Nosotros hubiésemos querido que para diciembre de este año no hubiesen más presos políticos. Lamentablemente no lo vamos a lograr del todo, pero vamos a dejar muy pocos ahí para el próximo año. Bertucci hizo referencia a la situación que se vive en Latinoamérica. Dijo que Venezuela necesita una dirigencia política acorde a las realidades del país. ¿Qué proponemos nosotros desde Esperanza por el Cambio? Una democracia cristiana de centro, un gobierno que tenga que ver con lo popular, pero que también atienda de primera la economía y la paz que todos necesitamos en este país. Yo creo que el mundo está buscando, o especialmente el hemisferio occidental, está buscando una forma de gobierno diferente a la que conoce. Bertucci anunció además el inicio de un censo donde esperan atender a más de 100.000 familias de la entidad con la entrega de un suplemento alimenticio para niños y adultos mayores. Desde el estado Aragua, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que investigarán los hechos ocurridos en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como el Parque del Este, durante un concierto gratuito. El pasado sábado se llevó a cabo un concierto de música urbana llamado Bandera Blanca. Sin haber iniciado el evento, el cantante Neutro Shorty subió a la tarima e informó la suspensión del mismo. Al observar el revuelo en el lugar, prefirió retirarse tras haber interpretado uno de sus temas musicales. Esto ocasionó una estampida humana. A través de su cuenta en Twitter, el fiscal Tarek William Saab indicó que los fiscales 101 del área metropolitana de Caracas y la 79 nacional adscritas a la Dirección de Protección Integral a la Familia investigarán lo ocurrido. El presidente de Confagán, José Agustín Campos, asegura que el sector cuenta con 35.000 toneladas de carne para cubrir la demanda de consumo durante el mes de diciembre. Campos explicó que esta cantidad representa el 17% de la tasa de extracción anual del ganado comercial en el país, cifra que a su juicio garantiza el pleno abastecimiento en la época navideña. Prevé que durante la temporada decembrina el precio de la carne se mantenga en sus valores actuales de 50.000 a 60.000 bolívares el kilo. El presidente de Confagán aseveró que la solución a los problemas del país está en los campos venezolanos, por lo que expresó su deseo de que en los próximos días el gobierno nacional pueda solucionar los problemas que afectan al sector. En Bolivia, Evo Morales renunció a la presidencia tras las tensiones políticas en la nación por presunto fraude electoral. Morales aseguró que esta medida la tomó para contribuir con la pacificación del país. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera, quien acompañó a Morales, también rechazó los actos violentos en el país y presentó su renuncia irrevocable al cargo. El día de hoy estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El golpe de Estado se ha consumado.
Quiero que sepa el pueblo boliviano que hemos tomado esa decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo. En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera informó que pronto se iniciará el proceso para elaborar una nueva Carta Magna mediante un Congreso Constituyente que tenga amplia participación ciudadana, respondiendo así a una de las principales demandas tras el estallido social que se registra desde el pasado octubre. El ministro de Interior, Gonzalo Blumel, destacó que además se avanzará hacia un plebiscito para ratificar los cambios que se generen en el Congreso, al tiempo que se iniciará un proceso de diálogos con todos los sectores y fuerzas sociales y políticas para conseguir amplios acuerdos. Este anuncio fue realizado tras una reunión en la casa del presidente Piñera con líderes de Chile Vamos, una coalición política que agrupa a 4 partidos de centro, derecha y derecha que hasta ahora eran los más reticentes a un cambio profundo de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí que ya venimos. Continuamos con más información. El cardenal Jorge Urosa Sabino lamentó que las iniciativas de diálogo se hayan detenido, como sucedió en República Dominicana, Noruega y Barbados. Urosa Sabino recordó que las 4 condiciones de la Iglesia para continuar validando el diálogo no se han cumplido, como lo son la restitución de las facultades del Parlamento, el ingreso de la ayuda humanitaria, la liberación de los denominados presos políticos y la realización de elecciones. Por otra parte, desestimó la pretensión del gobierno de suplantar la falta de maestros y profesores con jóvenes que solo cuentan con un nivel de bachiller. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suscribió un memorándum de entendimiento con el Tribunal de Casación de Turquía a fin de mejorar la cooperación jurídica y legal entre ambas naciones. El presidente del máximo órgano judicial venezolano, Michael Moreno, junto al presidente del Tribunal Supremo de Casación de Turquía, Ismail Rustuk Sirik, se comprometieron en la ciudad de Ankara con incrementar la interacción y cooperación en el ámbito judicial de ambos países, así como el desarrollo y fortalecimiento de sus relaciones. Moreno destacó que el memorándum promoverá la cooperación a través del intercambio de información jurídica normativa, documentos pertinentes, legislación y material jurídico de interés para las partes, al igual que visitas recíprocas y de jueces y personal judicial. El protector de la colonia Tovar, Víctor Flores Urbina, informó que el desbordamiento del río Maya en el estado de Aragua causó daños materiales en la zona. Urbina indicó que al menos 10 viviendas quedaron totalmente tapiadas, 2 heridos leves y se perdieron totalmente enseres y equipos para la pesca, luego de las intensas lluvias registradas la semana pasada. Señaló que se encuentran desplegados en la zona atendiendo a familias afectadas. Por su parte, la diputada Karin Salanova, vicepresidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, informó que en la sede de la Alcaldía de Tovar se estarán recibiendo los insumos para los habitantes afectados. El diputado del PSUV, Francisco Torrealba, asegura que podrían ratificar a rectores actuales del Consejo Nacional Electoral. Torrealba indicó que no existe una condición que establezca que todos los rectores del CNE tienen que ser sustituidos, por lo que algunos de ellos pueden ser ratificados. Subrayó que ambos sectores políticos de la Asamblea Nacional evalúan la posibilidad de que algún rector permanezca en el organismo. Torrealba recalcó que si el Poder Legislativo no logra nombrar a las autoridades del ente comicial, lo hará el Tribunal Supremo de Justicia. Expresó que le han solicitado a la Asamblea Nacional Constituyente realizar un mecanismo para esta designación. Las autoridades en Somalilandia han intensificado sus esfuerzos para frenar el tráfico ilegal de cachorros de guepardo, los cuales son codiciados como mascotas exóticas en los países del Golfo Pérsico. Los activistas advierten que los guepardos están en peligro en el Cuerno de África. Natalí Salas, de La Voz de América, con el reporte. Los cachorros de guepardo están siendo extraídos de contrabando del Cuerno de África, ya que son el juguete para los súper ricos y el territorio septentrional separatista de Somalia, Somalilandia, es su principal ruta de tránsito. Somalilandia ha prometido detenerlo, ya que a principios de octubre sus militares rescataron a una docena de cachorros con la ayuda de Cheetah Conservation Fund, un instituto de investigación. Pero los cachorros estaban en muy mal estado. 3 murieron antes de llegar al refugio del fondo en Hargeisa, la capital.
Nos trajeron 9 cachorros de guepardo muy demacrados, muy deshidratados, en muy mal estado. Solo 3 sobrevivieron y están respondiendo al tratamiento. Los alimentamos y les damos intravenosas y los rehidratamos. Tenemos tanta ayuda del exterior, especialmente de CCF. Ellos son los que nos financian y hacen todo por nosotros. Se les alimenta con leche hasta que cambien gradualmente a una dieta de carne cruda y proteína en polvo. El año pasado, Somalilandia tuvo las primeras condenas por tráfico de vida silvestre en la región, cuando 2 contrabandistas de guepardos fueron condenados a 3 años de cárcel. Pero los observadores advierten que la pobreza, el control fronterizo deficiente y la demanda de los estados del Golfo llevarán a otros a participar en el lucrativo comercio. Natalí Salas Guaitero, Voz de América. Amigos, momento de realizar una nueva pausa. Al regreso, viaje mortal. Vehículo impactó contra el segundo piso de un edificio comercial. Los detalles en minutos. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en España, Diana. Así es, Albert Rivera, quien fuera el presidente del Partido Ciudadanos, presentó su renuncia y anunció que abandona la política y la vida pública tras el debacle en las elecciones de este domingo, en las que su organización pasó de 57 a solo 10 diputados en el Congreso. Así lo indicó en rueda de prensa, donde explicó que dimite por responsabilidad y coherencia, y donde también confirmó que no tomará posesión del escaño de diputado que obtuvo en los comicios. El líder de Ciudadanos mantuvo una fuerte oposición a llegar a algún tipo de acuerdo con los socialistas de Pedro Sánchez tras las elecciones del pasado abril, pese a que sus curules sumados a la izquierda habrían conformado una mayoría absoluta para un gobierno estable. En Hong Kong, la violencia marcó este lunes una nueva jornada de huelga convocada por el movimiento de protesta, en tanto que la primera ministra Carrie Lam avisó que esta situación no hará que el Ejecutivo ceda a las demandas políticas de los manifestantes. Esta mañana un policía de tráfico disparó a un joven quien se encuentra de gravedad en la zona donde un grupo de personas bloqueaban la circulación. También un hombre permanece en estado grave después de que le prendieran fuego tras una discusión política. Continuamos en Brasil. La excarcelación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha aumentado la polarización política en el país mientras se prepara para encabezar la oposición al gobierno de Jair Bolsonaro. Sin embargo, la derecha intenta articular una enmienda constitucional que podría llevarle de nuevo a la cárcel. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del actual mandatario, anunció que trabajará en el Parlamento para lograr una alteración del texto constitucional que establezca una pena que se deba ejecutar una vez confirmada en segunda instancia. Lula aún tiene un recurso en trámite ante el Supremo que, de ser negado, lo devolvería a un encierro que podría ser hasta domiciliario al cumplir un sexto de la pena. En Estados Unidos, una ola de frío ártico está golpeando la costa este y se prevé que sea tan fría que los pronosticadores esperan que rompa más de 200 récords en todo el país. Se espera que las temperaturas caigan en picada en las grandes llanuras antes de moverse hacia el este del país en esta semana, donde podrían experimentar nieve, lluvia helada, muchos vientos y temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. En México, las familias mormonas Miller, Lanford y Levarón vivieron una ola de violencia que dejó un saldo de 9 víctimas fatales. 100 miembros de estas familias mormonas viajaron en una caravana de 18 vehículos hacia Estados Unidos, en donde piensan asentarse por el momento. El gobierno de México invitó al gobierno estadounidense para que el FBI los acompañe en la investigación de estos hechos violentos perpetrados en el estado de Sonora, en el amplio marco jurídico de cooperación bilateral entre ambos estados, a fin de ofrecer justicia a las familias afectadas.
Y en Australia, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, la región más afectada por los incendios forestales que arrasan el este del país, declaró el estado de emergencia ante la previsión de que las condiciones meteorológicas empeoren los fuegos que hasta el momento han dejado 3 víctimas mortales. Autoridades aseguran que la medida busca garantizar la seguridad de la población ante las llamas que ya han calcinado más de 150 viviendas y que han provocado al menos 100 heridos, entre ellos 20 bomberos. Se conoció que más de 60 focos continúan ardiendo, 40 de ellos fuera de control. Y cerramos en Estados Unidos, donde 2 personas murieron en Nueva Jersey al estrellarse el vehículo en el que se desplazaban contra el segundo piso de un edificio comercial. Las autoridades sospechan que el auto deportivo iba a alta velocidad cuando el conductor perdió el control. Chocó contra una valla y el carro fue impulsado en el aire. El accidente se produjo la mañana de este domingo en un inmueble que pertenece a una compañía de bienes raíces y que se encontraba desalojado en ese momento, afortunadamente. El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos evaluará cuál será el futuro del programa DACA que ampara a miles de indocumentados denominados como soñadores, que esperan con ansias la extensión del mismo. Leonardo Filman, de La Voz de América, nos cuenta más. Adelante. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este 12 de noviembre argumentos sobre si es legal o no la terminación del programa DACA por parte de la administración de Trump. DACA es el programa que dio estatus migratorio legal a ciertos indocumentados que llegaron como niños a Estados Unidos. Estamos esperando que la Corte Suprema no juegue con las vidas de estos y que no emita una decisión política. Claudia Flores, del Centro para el Progreso Americano, habló así en una llamada este jueves junto con funcionarios de ciudades como Atlanta, Filadelfia, Nueva York y Dodge City. Mientras tanto, el presidente Trump tuiteó sobre el tema recientemente. El presidente Obama dijo que no tenía derecho a firmar DACA, que nunca sería aprobado en la Corte. Lo firmó de todos modos. Si la Corte Suprema defiende DACA, le otorga al presidente poderes extraordinarios, mucho más grandes de lo que se pensaba. En la llamada de prensa también participaron 2 beneficiarios de DACA, Yehimi Cambrón y Ernesto de la Rosa, quienes explicaron lo que harán si la Corte Suprema dictamina a favor de la administración Trump. Nosotros siempre estamos preparándonos para lo peor porque lamentablemente así es como hemos estado viviendo toda nuestra vida. Tendremos que planear y seguir luchando por una solución permanente que nos dé la tarjeta de residencia, que nos dé un camino a la ciudadanía. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. No sabemos. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. A regreso, derroche de sensualidad. La actriz Sharon Stone dejó sin palabras a más de uno en Berlín. Los detalles en minutos con nuestra compañera Nieves Hotel. Continuamos con más información. El 6CPC investiga la muerte de una adolescente de 14 años debido a los hechos ocurridos en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda durante el concierto de trap de Neutro Shorty, donde también resultaron heridas 50 personas. Nelcy Oviedo con la información. Adelante. Buenas tardes. Según información extraoficial, por este hecho están detenidas 3 personas, 2 de ellos organizadores del evento, y están buscando a otros implicados en este hecho. Según información oficial, Andrea Alejandra Calderón Rodríguez, de 14 años, acudió al Parque Francisco de Miranda para ingresar al concierto Banderas Blancas, cuya consigna era concientizar a los jóvenes por la paz en el país. Se pudo conocer que aproximadamente a las 12:30 del mediodía, cuando el cantante Neutro Shorty se dispuso a hacer su presentación, los jóvenes que se encontraban afuera intentaron forzar la entrada, y fue allí que se generó una estampida donde tumbaron a la joven y le pasaron por encima. Según la directora del Hospital Pérez de León II, Zaira Medina, había indicado la muerte de otras 2 personas, pero hasta los momentos ningún cadáver ha sido ingresado a la morgue y no se ha confirmado de manera oficial la muerte de estas personas, por lo que no se pudo confirmar esta información. Andrea Calderón era estudiante de 3er año de bachillerato en un colegio en La Candelaria. Será el Ministerio Público y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz quienes den mayores detalles de esta investigación. Desde el Parque Francisco de Miranda, Nelcy Oviedo, Noticiero Venevisión.
Amigos, Andrina, comenzamos las noticias deportivas con la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol. Las Águilas del Zulia dejaron sin oportunidades a Navegantes del Magallanes en Valencia y cerraron su primera semana en primer lugar de la tabla de clasificaciones. Las Águilas del Zulia vencieron en 11 episodios a la Nave Turca, 7 carreras por 6 en el José Bernardo Pérez. En el 11º episodio, Ángel Reyes logró con un elevado de sacrificio impulsar la séptima del Zulia y voltearles el juego a Magallanes. Con 5 juegos ganados y 1 juego perdido, las Águilas del Zulia lideran la tabla de posiciones y los Navegantes, con 4 ganados y 2 perdidos, están en el 4º lugar. Seguimos con Bravos de Margarita, que vencieron a los Tiburones de La Guaira 13 carreras por 3 en el Universitario de la UCB. Los insulares comenzaron anotando desde el tercer episodio, destacando en rally de 4 en el cuarto, 2 en el sexto y 3 en el séptimo. Bravos tiene récord de 3 ganados y 3 perdidos, mientras que los guaireños tienen marca de 4 perdidos y 2 ganados y se posicionan en el 4º lugar con Magallanes y Leones. Y en el José Pérez Colmenares de Maracay, los Pájaros Rojos frenaron a los Tigres de Aragua y los vencieron 3 carreras por 2. Cardenales comenzó anotando desde el primer episodio, luego en el sexto y en la definitiva fue en el 8º. Los larenses cierran su semana con 4 ganados y 2 perdidos, mientras que los aragüeños con 3-3. Y Caribes de Anzoátegui dejó en el terreno a los Leones de Caracas por un cuadrangular de Newman Romero en el 11º episodio en el Alfonso Chico Carrasquel. Así es, dejando en el marcador 5-4. La tribu niveló su registro con 3 ganados y 3 perdidos y se posiciona en el tercer puesto de la tabla de clasificación junto a Tigres de Aragua y Bravos de Margarita. Bueno, esto apenas comienza. Vamos a ver cómo termina. Así es. Hola Venezuela, feliz inicio de semana. Yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. Un admirador de Madonna demandó en Miami a la cantante y también a la empresa Live Nation por haber atrasado 2 horas el comienzo de los conciertos de su gira Madame X. El demandante es Nate Hollander, quien el pasado agosto compró entradas para ir al concierto del 17 de diciembre en la sala Fillmore de Miami Beach. La hora de inicio eran las 8:30 de la noche cuando adquirió las entradas, pero en octubre fue cambiada a las 10:30 de la noche por los organizadores, quienes no han ofrecido hasta ahora la posibilidad de devolver el dinero a los que no están dispuestos a trasnocharse por Madonna. Según un video colgado en su cuenta de Twitter este sábado durante un concierto en Las Vegas, sentada sobre el piano, Madonna dijo a sus fanáticos que debían entender que una reina nunca llega tarde. Algo que varios medios interpretaron como una respuesta a la demanda interpuesta en los tribunales del condado de Miami-Dade el lunes pasado. Los People's Choice Awards 2019 se llevaron a cabo el 10 de noviembre desde la ciudad de Santa Mónica, California, donde fueron los espectadores quienes decidieron lo mejor del cine, la música y la televisión alrededor del mundo. Jennifer Aniston recibió el People's Icon Award por su participación en cine y televisión. Adam Sandler, quien entregó el premio y dio el discurso, finalizó diciendo: amo a esta chica y amo ser su amigo y espero podamos seguir haciendo películas juntos. La actriz comentó: Adam, casi me hiciste llorar. Luego se dirigió al público y agradeció diciendo: chicos, gracias por este honor tan increíble. Además, Jennifer fue nominada en otra categoría, pero no fue elegida por el público para obtener el galardón por actriz de película 2019, donde la ganadora fue Zendaya, por su papel en Spider-Man Far From Home. Otros de los ganadores de la noche fueron Ellen DeGeneres como mejor estrella social, Beyoncé ganó como mejor estrella de película animada por El Rey León, la mejor película familiar fue Aladdin, Becky G se alzó como mejor artista latina, mejor canción Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello, mejor película Avengers Endgame, mejor reality show Keeping Up with the Kardashians, entre otros ganadores.
La actriz Shannon Stowe, de 61 años, dejó sin palabras a los asistentes a la gala de los premios GQ al recrear el cruce de piernas más sensual de la historia del cine. La intérprete participó en la gala de los premios de la revista GQ en Berlín y se veía sensacional con un look de lentejuelas y con un escote que llevaba con medias negras y altos tacones del mismo color, para recibir el premio a la Mujer del Año. Sentada en el escenario frente al público, la estrella repitió la icónica escena de la película que la llevó a la fama en el año 1992, titulada Bajos Instintos. Finalmente alentó a todos a recrear la escena antes de por el premio y también agregó que hubo un momento en el que fue una broma, pero esa broma la llevó al estrellato. El cantante John Legend estuvo presente para dar apoyo el pasado viernes cuando 18 exdelincuentes obtuvieron el derecho a votar en los Estados Unidos. La ceremonia en un tribunal del condado de Miami-Dade tenía la intención de mostrar que los exdelincuentes pueden recuperar sus derechos de voto gracias a una enmienda aprobada el año pasado. El ganador del Grammy dijo que respalda los esfuerzos para permitir que los exdelincuentes recuperen completamente su lugar en la sociedad. Mucha gente da por sentado este derecho al voto. Cuando lo pierdes, te das cuenta lo importante que es. Simplemente muestra cuán importante es la democracia. Es importante que todos seamos incluidos en eso. De igual forma, John resaltó y realizó una recaudación de fondos el jueves por la noche para ayudar a la coalición de restauración de los derechos en la Florida. Estas fueron todas las noticias en Estrenos y Estrellas, amigos. Yo soy Nieves Soteldo. Pueden dejarme sus comentarios en mi Instagram, @NievesSoteldo, y la invitación a que sigan disfrutando de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nieves. Al regreso, en Entrevista Venevisión, nos acompaña Emilio Graterón, coordinador político nacional del partido Voluntad Popular, quien conversará con Endrina. Así es, ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Emilio Graterón. Él es coordinador político nacional de Voluntad Popular. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina. Interesantes temas de que hablar en un fin de semana que estuvo muy movido a nivel noticioso, teniendo como epicentro Bolivia. ¿Cuáles son las lecturas que se dan acerca de lo que sucedió en Bolivia en las últimas horas y qué futuro le espera a Bolivia según su criterio político? Mira, lo primero que como venezolanos creo que tenemos que enfocar es ver ejemplos en Bolivia. Primero como pueblo, como gente, cómo la gente salió organizadamente a defender sus derechos, a protestar, a manifestarse. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, todos los venezolanos, ver que al salir, seguir presionando y ser firmes, se logran cosas importantes. Y importante también, ahí no se quemó ni una estación de metro, ni una parada de bus. Ahí fue una manifestación que fue firme durante todo el tiempo que fue necesario para lograr los objetivos políticos que el pueblo boliviano estaba buscando. Pero otra cosa muy importante, también un mensaje para los políticos y para el presidente Nicolás Maduro. Presidente, vea el ejemplo de Evo Morales. ¿Por qué no se convocan unas elecciones presidenciales libres en Venezuela? ¿Por qué no se hace posible que efectivamente se nombre un CNE con equilibrio y sea posible abrir unas elecciones presidenciales que le bajen la presión y bajen la situación tan difícil que vive Venezuela en este momento? Esos ejemplos tenemos que seguirlos en Venezuela. Esa realidad tenemos que seguirla. Y yo creo que, sin duda, lo que pasó en Bolivia es un elemento motivador, potenciador, que seguramente va a hacer que muchísima gente en Venezuela se movilice este próximo 16 de noviembre. Quiero que hablemos acerca de eso. La semántica. Estamos acostumbrados a vivir en un país donde cada cosa tiene dos interpretaciones o dos nombres, dos lecturas. Y en la región, en general, hay un tema acerca de cómo llamar esta salida de Evo Morales. Algunos la llaman renuncia, otros le dicen que es un golpe de Estado. A su juicio, ¿qué fue lo que pasó? Concentrémonos en los hechos. Concentrémonos en ver lo que la gente hizo y ver lo que sucedió. La interpretación cada quien la hace de acuerdo a sus prejuicios.
pero hay unos hechos contundentes que todo el mundo vio. La gente salió a la calle y vio a Evo Morales renunciando, llamando a la conformación de un nuevo tribunal electoral y invitando a que se hicieran nuevas elecciones presidenciales. Eso es un hecho. Y qué bueno que quizá en Venezuela podamos ver eso también. ¿Qué nos impide que nosotros podamos avanzar en la consolidación de una ruta que permita que la principal fuente de la crisis que vive Venezuela, que es una crisis económica, una crisis estructural, una crisis que lleva a todos los niveles de sufrimiento a la población, se resuelva con la solución política, que es unas elecciones presidenciales libres? Ha habido distintos pronunciamientos por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, también de Diosdado Cabello, donde aseguran que la vida de Evo Morales está en riesgo, que corre peligro. ¿Cuál pudiera ser el destino de Evo Morales a partir de estos hechos? Mira, yo creo que si se hubiese respetado la Constitución en Bolivia y no se hubiese pretendido quebrar el mandato constitucional que impedía un cuarto mandato, todo esto no hubiese pasado. Y yo creo que ahí está la clave de lo que estamos hablando. Si nosotros respetamos la democracia, si creemos en la democracia y si podemos avanzar en el respeto de la Constitución, este tipo de cosas no suceden. Es lo mismo que está pasando en Venezuela. El no respetar la Constitución, en enfocarse y enfrancarse en no conseguir una solución pacífica y política y democrática a la crisis que vive Venezuela, hace que Venezuela esté sumida en la crisis más profunda que ha vivido en su historia. Y esa es la clave, el respetar la Constitución, respetar los procesos democráticos. Graterón, la Unión Europea el día de hoy ratificó las sanciones por un año más a 25 funcionarios en el tema de armamento. ¿Piensa usted que la política de sanciones de alguna manera está teniendo un impacto positivo sobre la política nacional? Mira, las sanciones, y esto es muy importante siempre resaltarlo, como tú decías, la semántica la utilizan para justificar que las sanciones son las causantes de la situación económica del país. Las causantes de la situación económica del país son las malas decisiones que Nicolás Maduro ha tomado. Las sanciones son mecanismos de presión y de justicia internacional a personas que han violado derechos humanos, que transgreden la ley internacional y que no cumplen con los requisitos mínimos para tener un libre desenvolvimiento por incumplir y transgredir la ley. Esa es la verdad. Y la verdad es que con ese sistema los criminales a nivel mundial son perseguidos. Se habla mucho acerca de la necesidad de un nuevo proceso electoral en Venezuela, específicamente acerca de las presidenciales. Esto ha sido uno de los pedimentos más enfáticos por parte de la oposición venezolana. Siempre se insiste en el tema del Consejo Nacional Electoral. Aparte de los nuevos rectores, ¿qué otras condiciones deberían existir en Venezuela para que ustedes consideren unas elecciones transparentes, legítimas y que sean reconocidas por todos los sectores? Mira, el 79% de la población, según mediciones de opinión pública, piensan que es positivo que nosotros empujemos una solución a través de la creación de una institucionalidad electoral que permita unas elecciones libres. ¿Y qué es una institucionalidad electoral? No es solamente la designación del CNE, es el cambio del sistema, es revisar el registro electoral, es garantizar la limpieza del voto, es no generar presiones sociales y políticas para el votante, es crear las condiciones para unas elecciones libres. Y eso es cambio de sistema. Pero es muy importante también que sepamos que el 80% de la población venezolana quiere que esto se resuelva, que la situación que vive Venezuela se resuelva. Y el método, cómo, por qué, cuándo, mediante qué sistema o cómo lo logramos, está totalmente supeditado al éxito del objetivo, a que se resuelva la situación del país. Y por eso, si vemos en comparación lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica, eso pasa con un fin común, con una situación común que es la gente en la calle, que es la movilización de la gente en la calle. Y por eso es muy importante que todos los venezolanos entendamos que tenemos que ejercer nuestros derechos. Y es muy positivo que todos veamos
este ejemplo y que salgamos el 16 de noviembre a la calle a ejercer nuestros derechos y plantear la presión social necesaria en paz, en democracia, con principios y valores democráticos para ejercer efectivamente la presión que Venezuela necesita. Vuelvo al tema de la semántica. En Venezuela, desde los últimos procesos electorales, se cambió la figura de observación internacional por acompañamiento internacional. Cuando vemos los detonantes que ha habido en los últimos días en la situación de Bolivia, la OEA ha sido fundamental para que se desencadenen toda esta ola de manifestaciones en la calle. ¿Qué diferencia hay entre un observador y un acompañante internacional? Simplemente que el acompañante no tiene posibilidad de hacer análisis crítico y el observador hace un informe pormenorizado como el que vimos en la OEA. Y también puede surgir aquí una posibilidad. ¿Por qué no le pedimos a organismos internacionales, a la OEA o a cualquier organismo internacional que tenga conocimiento y competencias en materia electoral, que venga y observe pública, abiertamente y de forma institucional la reconfiguración de un nuevo CNE, la conformación de un nuevo CNE, la constitución de un sistema electoral que permita unas elecciones presidenciales libres? ¿Por qué no comenzamos desde el principio y hacemos posible que Venezuela resuelva su problema con la convocatoria de unas elecciones presidenciales libres, como vimos que Evo lo hizo? Nuevo CNE, nuevo Tribunal Electoral y elecciones presidenciales. Eso es una salida sensata. Ojalá que los que tienen esa responsabilidad imiten ese ejemplo. Francisco Torrealba, que es diputado por el bloque oficialista a la Asamblea Nacional, asegura que se pueden ratificar perfectamente a rectores del actual Consejo Nacional Electoral. Él asegura, es posible hacer una mixtura y hay gente que tiene condiciones para darle continuidad a la administración. De hecho, no todos los rectores tienen que ser sustituidos y algunos de ellos pueden ser perfectamente ratificados. No hay ninguna condición que establezca que tengan que sustituirse en su totalidad a todos los rectores del CNE. ¿Qué opina usted acerca de esta afirmación que hace el diputado Francisco Torrealba? Mira, claramente la Constitución y la ley te dice que los rectores electorales tienen que ser de una probidad comprobada. Muchos de los rectores actuales tienen procesos abiertos por lavado de dinero y por sanciones internacionales conectadas con delitos de lesa humanidad. Y eso obviamente compromete su probidad. Pero fundamentalmente aquí lo que hay que enfocarse no es en las discusiones que distraen el fondo del asunto. El fondo del asunto es lograr de la manera más rápida posible, menos traumática posible y con la mayor posibilidad de consensos posible la ruta para la celebración de unas elecciones presidenciales libres. ¿Cuáles son los próximos desafíos a nivel de política y estrategia de Voluntad Popular? Mira, en primer lugar, sin duda ninguna, lograr liderar, como lo hemos hecho desde que se tomó la presidencia de la Asamblea Nacional, el proceso político venezolano con organización. La base del éxito es lograr un sistema organizado, disciplinado, de gente comprometida, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los activistas de Voluntad Popular y a todos nuestros aliados que semana a semana están trabajando. Eso no se ve. Nosotros llegamos a donde no llega el internet, a donde no llega la luz, a donde muchas veces la gente cocina solo con leña, y ahí estamos trabajando. Este fin de semana, por ejemplo, logramos impactar a más de 260.000 personas, 8.000 líderes que movilizaron a 32.000 activistas y logramos llegar el mensaje que muchas veces es muy difícil llegar por la crisis que vive el país, porque no hay luz, no hay teléfono, no hay señal, etc. Así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir movilizándonos y tenemos que lograr que se den las elecciones presidenciales libres con mucha organización. La movilización que tienen prevista para este 16 de noviembre, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la máxima? ¿Por qué van a marchar? Mira, todas las luchas de la gente tienen que convertirse en una sola lucha. Todas las luchas de la gente por agua, por gas, por servicios públicos, por seguridad, todas las angustias de la gente por no tener que comer, por no conseguir qué comer, tienen que convertirse en una sola lucha, porque la solución a todos esos problemas está en una solución política,
que se resume en un cambio en una convocatoria a elecciones presidenciales libres. Y por eso el 16 de noviembre tiene que convertirse en la confluencia de todas las luchas, en que todos los lugares del país, toda la gente, todos los venezolanos, estén donde estén, logren entender que su responsabilidad es seguir luchando, mantener la lucha y salir a la calle para demostrarle al mundo y demostrarle al país que somos muchos los que queremos un cambio, que somos muchísimos los venezolanos que estamos convencidos que luchando y ejerciendo nuestros derechos podemos lograr ese cambio. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Emilio Graterón, coordinador político nacional de Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Gendrina. Continuamos con otras informaciones. Juan Guaidó encabeza un acto con representantes de diversos gremios. Manuel Covela nos amplía la información. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Representantes de diversos sectores como los maestros, los estudiantes pensionados y también los dirigentes de transporte están acompañando a Juan Guaidó en un evento en el cual se están trazando directrices para articular a todos los sectores y así apoyarlos en la exigencia de sus derechos. A continuación, parte de lo que ha dicho Guaidó en este acto. Creo que la principal conquista, el principal logro que hemos tenido este año, más allá del reconocimiento internacional, del acompañamiento, del plan país, de la ruta que hemos trazado de cara al futuro, es la unión. Tanto Guaidó como los representantes desde los diversos sectores han expresado su participación y respaldo en la próxima convocatoria para el 16 de noviembre. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.